de antibióticos en todos los pacientes, ¿no? Tenemos que saber que hay muchos factores, en los cuales la concentración del antibiótico se puede alterar, ¿no? Uno de ellos es el estado hiperdinámico, ¿no? Uno de ellos es el estado hiperdinámico cuando un paciente se encuentra muy taquicárdico, cuando un paciente se encuentra febril persistente, ¿no? En el cual, bueno, se va a aumentar el clearance renal, ¿no? En los pacientes que están con hiperglicemias, ya se va a aumentar el clearance renal, ¿no? Lo cual hace que se elimine más el antibiótico y disminuye la concentración plasmática. Esto de aquí sobre todo pasa en los pacientes que tienen una depuración renal de los antibióticos, ¿no? Eso de ahí sobre todo, ¿no? Tenemos que siempre tener pendiente esto, ¿no? El leak capilar y la alteración de unión a proteínas, ¿ya? En la cual, bueno, aumenta el volumen de distribución en los pacientes que están ingresados, ya en los pacientes que están ingresados y que, bueno, se utiliza gran cantidad de volumen, ya como es el caso del paciente que acabamos de ver, por cualquier tipo de causa, ¿no? Porque tiene un shock hemorrágico, porque tiene un shock séptico, o si es un paciente gran quemado, ya en cual el volumen en el tercer espacio está muy aumentado, ¿no? Ya, y al tener el volumen al tercer espacio muy aumentado, va a aumentar el volumen de distribución, ¿no? Y también tenemos que saber si es que hay alguna alteración en las proteínas, ¿no? Los pacientes grandes quemados, hay alteración de las proteínas, los pacientes enfermos renal crónicos, hay alteración a nivel de las proteínas. Y tenemos que saber que hay antibióticos que actúan unidos a las proteínas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Antibióticos que actúan unidos a las proteínas con un volumen intravascular aumentado, demora su llegada hacia el sitio donde va a ir, ¿ya? Lo cual va a hacer que se disminuya la concentración plasmática del antibiótico. En los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática disminuye el aclaramiento, ya disminuye el aclaramiento y se entiende a acumular el antibiótico. Y si se acumula el antibiótico, comienzan los efectos adversos, ¿no? Comienzan los efectos adversos de los antibióticos, ¿no? Lo cual hace que se aumenten las concentraciones plasmáticas. Ya, siempre se los digo a todos. Cuando nosotros tenemos un paciente en shock, lo primordial no es mantener un riñón sano, lo primordial no es mantener un hígado sano, lo primordial es mantenerlo con vida al paciente. ¿Y cómo se hace? Bueno, dándole todo, ¿no? Manteniendo una concentración adecuada de antibióticos. Quizás sí, cuando ya sale del shock el paciente, ¿sí? Calculamos dosis de acuerdo al clearance, ¿no? Para parte hepática, para parte renal, tenemos que sacar el clearance de creatinina. Ya hay antibióticos que se eliminan por parte renal y antibióticos que se eliminan por parte hepática, ¿no? Ya los antibióticos que se eliminan por parte renal, apenémicos, betalactámicos, ¿no? Calcular el clearance y de acuerdo al clearance y de acuerdo al peso del paciente, le vamos a dar la cantidad que sea necesaria, ¿no? Ya, pero tenemos que ver otras cosas, ¿no? Tenemos que ver otras cosas si el paciente está en hemodiálisis, ya, si el paciente está en hemodiálisis continuo, en el cual, bueno, si el paciente va a hemodiálisis, luego de la hemodiálisis tenemos que darle su dosis de antibiótico, ¿no? Porque la hemodiálisis, ¿qué es lo que hace? Es limpiar, limpia todo. Y con eso va limpiando el antibiótico también, ¿no? Ya, y si tenemos un paciente con afectación, perdón. Y si tenemos un paciente con afectación hepática, bueno, lo que calculamos es nosotros es el Child-Pugh, ¿no? Vemos qué Child-Pugh tiene el paciente y de acuerdo a eso damos el antibiótico. ¿Cuáles son estos antibióticos? Bueno, con uno de ellos
Los derivados de las tetraciclinas son otros, ¿no? Los imidazoles son otros antibióticos que eliminan la vía hepática. Estos medicamentos que se tienen que recalcular cuando hay algún tipo de afectación hepática. Ya el lisiciemo pueden aumentar el volumen de distribución, aumento o disminución de las concentraciones, ¿no? Por lo general disminuyen las concentraciones, no aumentan. Y bueno, tenemos que recordar la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos. En cuanto a la fármaco, tenemos que recordar que esto que se le llama el ACME, ¿no? La absorción, donde mayormente se absorbe la distribución del antibiótico, ¿ya? ¿Dónde va? ¿Dónde se concentra mejor? Porque hay antibióticos, por ejemplo, que no llegan a pulmón. Hay antibióticos que no te llegan al pulmón, hay antibióticos que no te llegan a hueso, hay antibióticos que no llegan a las vías biliares. Ahorita que vimos 2 casos de afectación de vías biliares, hay antibióticos que no te llegan a las vías biliares. Por eso tú tienes que evaluar qué tipo de antibiótico vamos a utilizar. Hay antibióticos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Ya? Tenemos que saber la distribución de las drogas en el plasma y en los tejidos, ¿no? Ya sabemos que hay antibióticos que no actúan a nivel sanguíneo, ¿ya? Que actúan mayormente a nivel de tejidos, ¿no? Entre ellos, bueno, el Linezolid, ¿no? A diferencia, la vancomicina sí actúa a nivel del plasma, se actúa a nivel sanguíneo, ¿no? ¿Ya? Y esto sobre todo cuando tenemos una infección de piel y parte blanda y aparte una infección del torrente sanguíneo como tal, por decírselo así, ¿no? El metabolismo, donde se metaboliza el antibiótico y su eliminación, ¿no? Ya, aquí tenemos que saber, bueno, metabolismo a nivel de vías urinarias, a nivel de vías biliares, qué medicamentos se pudieran secretar por las leche materna, ¿no? ¿Qué medicamentos se secretan por las orina materna cuando se está dando de lactar, ¿no? Y bueno, y eso de aquí es importante, ¿no? Es importante si es que tenemos un paciente que te ingresó posterior a una cesárea, ¿no? Ingresó posterior a una cesárea y te ingresó en el contexto de una preeclampsia severa que luego le interrumpen en el brazo, sobre todo en el manejo de la presión arterial. Hay medicamentos que se eliminan o se secretan por la leche materna. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenerlo muy en cuenta, porque quizás al inicio, cuando el paciente te ingresa, sí, quizás el niño quede ingresado en UCIN, pero luego, bueno, el día va a tener que recuperar su vida y va a tener que darle de lactar al niño, ¿no? Y saber qué tipo de medicamentos se secretan por leche materna, ¿no? Ya, bueno, del caso tuvimos un caso, no, ustedes no lo vieron, de una chica que ingresó por una preeclampsia, no, ingresó por una preeclampsia, también en los estudios se le hizo, bueno, tenía un cálculo a nivel del ureter, ¿ya? Y estaba haciendo hidronefrosis, ¿no? Estaba haciendo hidronefrosis, estaba con un proceso séptico, se inició tratamiento antibiótico, luego por el cuadro hipertensivo se tuvo que interrumpir el embarazo, bueno, ¿no? Muchas intercurrencias en muy poco tiempo la chica, ¿no? Se encontró que formó un acceso a nivel de periuterino, ¿ya? Salieron reportados en cultivos, salió reportado en cultivos que había, en primera instancia, se reportaron anaerobios y gram negativos, ¿no? Por lo cual se inició cobertura con cefepime y metronidazol. Y bueno, luego en el reporte quedó solamente con una E. coli nada más.
no es coli, pero tenía que cumplir su tratamiento antibiótico según recomendación de infectología, ¿no? Bueno, quedó con cefepime y metronidazol. Sabemos que el metronidazol se elimina por leche materna y no se puede darle a un niño, ¿no? Así que cumplió su esquema, ¿no? Tuvo que cumplir su esquema y lo de la leche materna para después, ¿no? Ya. Tenemos que saber que hay antibióticos que actúan de diferentes formas, ¿no? Hay antibióticos que tienen que actuar por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es concentración inhibitoria mínima? Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Es la cantidad de antibióticos necesario para detener la replicación bacteriana. Hay antibióticos que son tiempo dependientes, ¿no? Son tiempo dependientes, hay antibióticos dependientes, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tenemos que saber que todos estos antibióticos siempre tienen que actuar por encima de la SIN, ¿no? Ustedes sean los antibióticos dosis dependientes o los antibióticos que son tiempo dependientes, ¿no? Tenemos antibióticos que actúan en su máximo pico de acción, ¿no? Los llamados concentración dependiente. La vancomicina, por darles un ejemplo, ¿no? Que su máximo pico de acción se da cuando alcanza una concentración adecuada del antibiótico. Por eso es que se debe dar cargas de vancomicina. Yo ya les expliqué lo de los estudios que se hicieron, ¿no? Se debe dejar cargas de vancomicina ya para alcanzar su concentración máxima y que comience a hacer su efecto, ¿no? Comienza a hacer su efecto, ¿no? Y saber luego que esta concentración va a ir disminuyendo, ¿no? De acuerdo durante va pasando su tiempo, ¿no? La concentración de la vancomicina por lo general disminuye a partir de o desaparece a partir de la séptima, octava hora y luego permanece en rango subterapéutico. Esto aquí tenemos que saberlo, sobre todo cuando tenemos reportes de cultivos con una concentración inhibitoria mínima, con una SIN mucho mayor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si llega a tener rangos subterapéuticos, no sirve de nada de mantener un tiempo con el antibiótico, ¿no? Lo que se quiere en estos casos es mantener una duración de acción más prolongada, que ya lo vamos a ver. Ya, bueno, en cuanto a la farmacocinética y actividad antimicrobiana, tenemos el modelo farmacodinámico, ¿no? De los distintos antimicrobianos, ¿no? Hay antibióticos que actúan tiempo sobre la SIN, lo que les decía, que son las penicilinas, las cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos, ¿ya? Y hay antibióticos que actúan en concentración máxima sobre la SIN, ¿no? Que son los aminoglucósidos, las quinolonas y el metronidazol. Y hay antibióticos que actúan sobre la SIN, pero debajo del área, bajo la curva, ¿no? Que van a ser, entre ellos, bueno, la vancomicina, que es el principal, ¿no? Los aminoglucósidos, las quinolonas, las tetraciclinas, que también necesitan ser cargados o alcanzar un pico de acción mediante cargas para hacer su efecto. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo algo de esto, ¿no? Tenemos que saber que la farmacocinética se basa en absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y la farmacodinamia, ¿no? Sin concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima, concentración preventiva de mutantes, ¿ya? Y el efecto post-antibiótico, ¿no? Y el efecto post-antibiótico, ¿no? Ya, bueno, tenemos que saber, tenemos que saber que en la farmacocinética, bueno, al inicio va a depender de la dosis que le demos al paciente, ¿no? Y la concentración y el tiempo que va a permanecer en el suero, ¿no? Todo esto va a depender de la absorción, de la distribución del medicamento y la eliminación. Ya vimos todo eso, ¿no? Ya. Y la concentración a nivel de los tejidos y a nivel de los fluidos corporales. Bien depende la concentración a nivel del sitio de la infección, ¿no?
Y en la farmacodinámica, bueno, tenemos que ver los efectos toxicológicos que vayan a tener, ¿no? Si es que vamos a utilizar dosis más altas de antibióticos, ¿no? Sobre todo en los llamados gérmenes multiresistentes, ¿no? Y tenemos que ver los efectos antimicrobianos y el tiempo de acción, ¿no? Lo ideal, bueno, salió un artículo el día de ayer, creo, no se los he pasado todavía, no lo he leído, pero en el cual, bueno, hace una evaluación de los últimos 10 años sobre el llamado control de la fuente, ¿no? El control de la fuente no es más que todo que si un paciente tiene una apendicitis, hasta en cuánto tiempo se puede demorar en hacer esa cirugía, ¿no? Tiene un acceso apendicular, hasta cuánto tiempo se puede inesperar, ¿no? Y lo que, bueno, eso ya lo sabíamos desde hace ya tiempo, que mientras menos tiempo se demora en el llamado control de la fuente, mejores son los efectos, mejor es la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y bueno, y seguimos, ¿no? La concentración inhibitoria mínima, como les dije, es la cantidad de antibióticos necesarios para inhibir la replicación bacteriana. Esto, bueno, no es que se tienen que saber así para cada bacteria, ¿no? Y para cada antibiótico, ¿no? Las más frecuentes, sí, la Escherichia coli, las Escherichia coli productoras de Blé, el estreptococo, sí, los más frecuentes. Son miles de bacterias, son miles de antibióticos, ¿no? Pero sí lo que más frecuentemente encontramos, ¿no? Esto de aquí, igual, cuando está aquí, si es que nos los aprendemos, tenemos que hacer un repaso cada año, porque es el SI, que es el ente mayor de microbiología, está evaluando la resistencia de las bacterias para todos los tipos de antibióticos, ¿no? Y siempre la concentración va a ir cambiando, ¿no? Siempre la SIM va a ir cambiando de acuerdo, bueno, a los mutantes que se generen, ¿no? Alcanzar a ver más. Vamos a tomar lista antes que se acabe el tiempo. Aguilar. Albarracín. Doctor Aguilar, buen día, presente, disculpe. Aguilar Lor. Albarracín. Altamirano. Presente, doctor, buenos días. Andrade. Presente, buenos días. Caragundi. Presente, buenos días. Avilés. Garcia. Presente, doctor. Calderón. Presente. Buenos días. Castro.